Una mujer abandonada por su esposo adoptó a 2 huérfanos del orfanato. La mujer se hizo cargo de los pequeños. Los vecinos murmuraban a sus espaldas, pero todo cambió cuando un auto caro con cristales oscuros se detuvo frente a su casa. Pero antes de continuar, ¿de qué ciudad nos escuchas? Y asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. María estaba sentada en una gran mesa de madera, revisando las tarjetas de catálogo desgastadas. El silencio de la Biblioteca Municipal de Ciudad de México la envolvía como una manta cálida en un día frío. El suave crujir de las páginas, el tenue aroma a tinta de imprenta, las voces apagadas de los pocos lectores. Todo esto creaba un mundo especial donde María se sentía protegida de las tormentas del exterior. Afuera, en las ventanas de la biblioteca, comenzaba octubre, el mes de las hojas caídas y las primeras heladas. El viento empujaba por las calles de Colonia Roma las hojas mojadas. Pero aquí, entre las estanterías de libros, el tiempo parecía ralentizarse. La vida de María transcurría tranquila y ordenada, como un río que había encontrado su cauce hacía mucho. Después de su divorcio, ocurrido 3 años atrás por la infidelidad de su esposo con su colega, se había acostumbrado a la soledad, aprendiendo a valorar el silencio y la previsibilidad de los días. Su pequeño departamento de 2 habitaciones en el 5º piso de un edificio de concreto en las afueras de la ciudad se había convertido en su fortaleza, un lugar donde no entraban las opiniones ajenas ni los consejos. María no era tímida por naturaleza, sino más bien reservada, gracias a la resiliencia interior adquirida con los años, algo que pocos notaban debido a su apariencia sencilla. Sus compañeros de trabajo la consideraban invisible y sus vecinos algo extraña. No participaba en chismes, evitaba las conversaciones vacías y sonreía rara vez a los desconocidos. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño ordenado, y sus vestidos sencillos de colores apagados la hacían parecer una protagonista de una novela antigua, no llamativa a simple vista, pero con un mundo interior profundo. María, te quedas hasta tarde, la voz de Irene, una joven empleada de la biblioteca, la sacó de sus pensamientos. No, ya estoy por terminar, respondió María, devolviendo las tarjetas al cajón del catálogo. Solo quería terminar con esta sección. Irene asintió y desapareció entre las estanterías. María la observó, notando el brillante broche en su cabello y su nueva blusa. Las jóvenes siempre se apresuraban a resaltar su atractivo. Ella ya hacía tiempo que dejó de considerarse una mujer a la que se pudiera amar. Las noches en su apartamento de la Avenida Revolución siempre eran iguales. María preparaba una cena modesta para sí misma, sopa o papas con verduras guisadas, preparaba té y se acomodaba con un libro en la vieja silla junto a la ventana. Los libros eran sus compañeros, ventanas hacia otros mundos, donde reinaban las pasiones, las aventuras, los grandes descubrimientos y las hazañas. Pero cada vez que cerraba otro volumen, regresaba a la realidad de su tranquila vivienda y sentía un vacío interior que ni las historias leídas ni las raras llamadas telefónicas con su madre, que vivía en Puebla, podían llenar. Tenía 36 años. La edad en que muchas mujeres ya tienen familia, hijos y una vida establecida. Pero María se miraba en el cristal de la ventana, con los ojos cansados, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus labios y una mirada apagada. La vida le parecía una interminable cadena de días iguales, uno tras otro, como vagones de tren. La infidelidad de su esposo no solo destruyó su familia, sino que minó la fe de María en que merecía ser feliz. Alejandro se fue con una joven colega del banco, dejándole solo el departamento y el amargo recuerdo de la traición. Eres demasiado correcta, María, contigo me aburro,
le dijo al final, y esas palabras se clavaron en su corazón como espinas, impidiendo que la vieja herida sanara. Pero todo cambió una noche común, cuando la lluvia de noviembre golpeaba monótonamente el alféizar de la ventana, recordándole el vacío de su existencia. María encendió el televisor, no por el programa, sino para ahogar el silencio que apretaba sus sienes. Un fondo sencillo, que creaba la ilusión de que no estaba sola en ese departamento, no estaba sola en el mundo. En la pantalla comenzó un reportaje. La cámara se deslizaba lentamente por las paredes grises del orfanato, frías, desoladas, como una foto desvaída. Las camas estrechas, con mantas finas, estaban alineadas en fila, y en la esquina de la habitación, los niños estaban sentados. Sus ojos, apagados, cansados, miraban más allá de la cámara, como si ya hubieran dejado de creer que alguien vendría por ellos. María apretó la taza con más fuerza, sintiendo como su corazón se apretaba ante esa imagen. Y de repente, la cámara se detuvo en dos pequeños. Un niño de unos 5 años miraba obstinadamente al suelo, apretando en sus manos un osito de peluche desgastado, con una oreja rota. Junto a él, una niña con finas trenzas hechas apresuradamente. Sus grandes ojos, llenos de un anhelo no expresado, recorrían la habitación como buscando algo que ya había sido perdido para siempre. La presentadora, con una voz suave pero cargada de empatía, narraba su historia. Carlos y Valeria se habían quedado huérfanos después de la muerte de su madre. Su padre los había dejado mucho antes, y ahora estos niños esperaban que alguien abriera para ellos la puerta hacia una nueva familia. María se quedó inmóvil. Algo en esos niños, sus pequeños puños apretados, sus miradas llenas de dolor y esperanza que ni ellos mismos comprendían, la conmovió profundamente. No podía apartar la vista de la pantalla. Carlos, con su mentón terco, parecía tan fuerte y tan frágil al mismo tiempo. Valeria, abrazando un pañuelo viejo como si fuera el único tesoro de su vida, se veía perdida, pero en sus ojos brillaba una chispa de lo que María no pudo llamar de otra manera que un espíritu indomable. Las lágrimas ardientes se acumulaban en su garganta, y María se sorprendió por la intensidad de sus emociones. No entendía por qué esos niños, por qué en ese momento, la tocaban tan profundamente. Su vida había sido tan ordenada, tan predecible. El trabajo en la biblioteca, los libros, las noches solitarias. Pero en ese instante, algo dentro de ella se movió, como si una mano invisible girara una llave en una cerradura de la que ni siquiera sabía que existía. No fue solo un deseo o un impulso pasajero. Era un llamado, profundo, inexplicable, como si su corazón hubiera escuchado los latidos de los suyos a través de la pantalla del televisor. Ellos deben estar conmigo. El pensamiento surgió de repente, pero con tal claridad que María casi dejó de respirar. Esperaba que esa sensación desapareciera al amanecer, se disolviera en el ajetreo de un nuevo día. Pero al despertar antes del amanecer, María comprendió que la decisión solo se había fortalecido. Durante la noche, había estado sentada junto al teléfono, apretando en sus manos un papel con el número de los servicios de adopción que había encontrado en Internet. Sus dedos temblaban al marcar el número, y su voz, usualmente calmada y reservada, sonaba como si temiera que no la escucharan o, peor aún, que no creyeran en la seriedad de su intención. «Hola, quiero saber cómo puedo adoptar a los niños», dijo. Y cada palabra parecía un paso hacia lo desconocido. Pero no era un abismo de incertidumbre, era un puente hacia una nueva vida. Una vida en la que dos pequeños corazones pudieran encontrar un hogar, y el suyo propio,
encontrar el sentido que tanto le había faltado. Comenzó el largo y agotador proceso. María nunca imaginó que la decisión tomada en una noche de insomnio requeriría tanta fuerza emocional y física. Entrevistas, formularios, certificados de ingresos, referencias laborales. Cada documento se convertía en una prueba, cada encuentro con los inspectores de adopción en un examen de resistencia. ¿Está segura de que podrá hacerlo?, le preguntó una mujer mayor, inspectora, con los ojos cansados, que reflejaban escepticismo. «Está sola, María. El salario de una bibliotecaria no es alto, y estos niños tienen traumas. Nadie sabía que ella misma había crecido sin padre, que su madre había sacado adelante a su familia trabajando en 2 empleos. ¿Cómo se atrevía a sugerir que María no podría hacerlo? Yo lo haré», respondió ella en voz baja, pero con una firmeza inesperada para ella misma. «Tengo un trabajo estable, educación, vivienda. Y lo más importante, quiero darles un hogar a estos niños». La inspectora la miró, observando su figura delgada, su vestido sencillo, sus pequeños pendientes, el único adorno que llevaba, y suspiró profundamente. ¿Sabe cuántos entusiastas he visto en 20 años? Llegan, con gran entusiasmo, y luego no soportan. Devuelven a los niños, y eso es un daño doble para ellos. María no apartó la mirada. «Yo no los devolveré». Y esas palabras resonaron como un juramento, no ante la inspectora, sino ante sí misma. En aquellos raros momentos en que las dudas comenzaban a acosarla, usualmente en la madrugada, cuando el cansancio la invadía, María recordaba a Carlos y Valeria, sus caras, sus puños apretados, sus ojos llenos de esperanza, esa esperanza que tal vez nadie más veía. Y esos recuerdos le devolvían la determinación. Los vecinos, al enterarse de su decisión, no ocultaron su sorpresa. Cerca de la entrada, donde solían reunirse las vecinas mayores del edificio, comenzaron los murmullos. ¿A dónde va con los niños? Si apenas se las arregla consigo misma, murmuraba tía Valeria del primer piso, ajustando su pañuelo descolorido. Siempre sentada con sus libros, nunca asoma la nariz. ¿Qué tipo de madre es ella? Siempre fue rara, comentaba otra vecina. Vivía tranquila y de repente, mira, decide adoptar huérfanos. ¿Quién lo hubiera dicho? María escuchaba estos comentarios cuando salía a comprar pan o regresaba del trabajo. No respondía, no discutía, pero cada palabra era como una aguja clavándose en su corazón. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no lo logra? Sus compañeros en la biblioteca tampoco entendían. María, ¿está segura?, decía Irene, sirviendo el té en la oficina. Es una gran responsabilidad. Y además, no estás casada. ¿Por qué lo haces? María sentía, ocultando su mirada en la taza. No quería explicar, no encontraba las palabras. ¿Cómo contar algo que no se puede describir? Era un sentimiento, no una lógica. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que este era su camino, su destino. Los 2 meses de espera fueron una eternidad. María casi no dormía, revisaba el teléfono 10 veces al día, temerosa de perder la llamada. Preparó la segunda habitación para los niños, compró 2 camas pequeñas, un escritorio, estantes para libros y juguetes. Cada noche entraba allí, tocaba las sábanas dobladas, imaginando cómo dormirían allí Carlos y Valeria. En el trabajo, María se distraía cada vez más. A veces se quedaba quieta en medio de la catalogación o el orden de los libros, sumida en pensamientos sobre cómo serían los primeros días con los niños.
¿Podría encontrar el enfoque adecuado para cada uno? ¿Los querrían? ¿Les gustaría vivir en su pequeño departamento? Un día, el director de la biblioteca, un hombre mayor y refinado, la llamó. María, he notado que no eres la misma últimamente, dijo sin reproche. ¿Te pasa algo? María vaciló por un momento, pero luego decidió contárselo. He solicitado la adopción de 2 niños, un hermano y una hermana. El director levantó las cejas sorprendido y luego, inesperadamente, le sonrió cálidamente. Sabes, cuando mi esposa y yo adoptamos a nuestra hija Ana, también nos decían que estábamos locos. Ahora tiene 25 años y es lo mejor que nos ha pasado. Esa breve confesión reconfortó a María. Significaba que no era la única que se había atrevido a dar ese paso. Significaba que había esperanza. Y así, una fría mañana de noviembre, cuando la primera nieve cubrió Ciudad de México con un fino manto blanco, el teléfono sonó. María, dijo la voz al otro lado, seria pero cálida. Los documentos están aprobados. Los niños la esperan. Venga mañana a las 10. María colgó el teléfono y se quedó paralizada, sin poder creerlo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo este tiempo, comenzaron a brotar a raudales. No lloraba por miedo, ni por dudas, sino por felicidad, por alivio, por el hecho de que aquella llamada que había escuchado hace 2 meses, era real. María miró su reflejo en el espejo, se secó las lágrimas y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no fue solo cortés, sino llena de vida, de esperanza. Empacó una bolsa con ropa nueva para los niños, juguetes y libros con imágenes, y se puso su único abrigo elegante para ir a recogerlos. En ese momento, aún no sabía qué dificultades le depararía el futuro, cuántas noches pasaría sin dormir, qué palabras tendría que escuchar de personas ajenas. Pero sabía algo, Carlos y Valeria ya no estarían solos. Y ella tampoco. La primera noche con Carlos y Valeria fue extraña. Los niños estaban callados, cautelosos, observando la casa con miedo, como si esperaran algo malo. El niño no decía nada, mirando obstinadamente el suelo, y la niña lloraba en silencio, aferrándose a un viejo perro de peluche, el único juguete que había traído del orfanato. Aquí estará su cuarto, dijo María señalando la habitación luminosa con 2 camas. Pensé que les gustaría la vista desde la ventana. Hay un gran árbol de maple allá afuera, y en primavera, los pájaros cantan en él. Carlos murmuró algo ininteligible y Valeria, sollozando, preguntó, ¿nos van a devolver? El corazón de María se apretó. En esa pregunta había más que el miedo de un niño al nuevo lugar. Había una historia de traición detrás de esa pregunta, que tal vez había comenzado mucho antes de la muerte de su madre. No, respondió con firmeza, poniéndose de rodillas frente a la niña. Este es su hogar ahora. Lo prometo. Valeria la miró fijamente, con desconfianza, y luego, inesperadamente, le entregó su perro de peluche. Jura sobre masa, dijo. María tomó con cuidado el juguete gastado, con una oreja rota, y dijo seriamente, juro sobre masa que se quedarán aquí conmigo para siempre. En los ojos de la niña brilló algo parecido a alivio, y por primera vez, le sonrió débilmente. Carlos, sin embargo, permaneció en silencio. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, y miró la pared. ¿Quieren comer?, preguntó María, tratando de aliviar la tensión. He preparado la cena. No tengo hambre, gruñó el niño. Yo tampoco,
añadió Valeria de inmediato, aunque en sus ojos apareció una chispa de interés. María no insistió. Sabía que necesitaban tiempo para acostumbrarse, para confiar. En su lugar, les ofreció, ¿les gustaría que les leyera antes de dormir? Para su sorpresa, Carlos levantó la cabeza. ¿Qué libro? Tengo muchos. María sonrió. Las aventuras de Neznaika, el mago de Oz, tío Fiodor, el perro y el gato. Neznaika, dijo el niño inesperadamente, con determinación. Mi mamá nos lo leía. Se detuvo, y su rostro volvió a cerrarse. Lo traeré, dijo María suavemente, fingiendo no notar su incomodidad. Esa noche, se sentó junto a sus camas, leyendo en voz baja. Valeria se quedó dormida casi al instante, pero Carlos permaneció despierto, luchando contra el sueño. María siguió leyendo, hasta que sus párpados se hicieron pesados y su respiración se hizo más regular. Cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. María preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando la nieve que brillaba bajo las luces de la calle. Algo había cambiado en ella durante estos meses. Aún tenía miedo, aún dudaba, pero ahora, en su miedo, había determinación y en sus dudas, esperanza. Por la mañana, se levantó antes que todos, preparó avena con manzana e intentó sonreír, aunque su corazón latía con fuerza. Carlos apareció en la cocina, miró desconfiado el plato y luego preguntó, «Soy alérgico a las manzanas». «¿Tienes pasta?» María se quedó perpleja. ¿Pasta para el desayuno? Yo siempre como pasta, dijo el niño con firmeza, desafiándola. María entendió que estaba probando los límites. ¿Sabes qué?, dijo ella, sacando una caja de pasta de la despensa. A mí también me gusta comer pasta para el desayuno. Sácalo, quiero que lo cocines. Carlos se quedó sorprendido por un momento ante su respuesta, pero luego asintió. A ella le gusta con mantequilla, añadió sin ganas. Gracias por decirlo, sonrió María. No lo hubiera adivinado. Así empezaron sus días juntos. María aprendió a cocinar lo que les gustaba a los niños. Carlos realmente le encantaban los macarrones, y Valeria adoraba las manzanas. Por las noches, les leía cuentos, Cenicienta, el gato con botas, y su voz se volvía más suave que de costumbre. Los vecinos no dejaban de comentar. Esa mujer es una loca, se ha traído a los huérfanos, murmuraba la vieja del primer piso cuando María pasaba con los niños. María dejaba pasar los comentarios, pero a veces, muy tarde en la noche, cuando el cansancio la superaba, una preocupación la invadía. ¿Y si no lo logro? ¿Y si los niños están mejor sin ella? Pero mirando a Carlos y Valeria, dormidos, comprendió, no hay vuelta atrás. Ahora somos una familia, por rara que nos parezca a los demás. Carlos era terco. Podía quedarse horas en una esquina, si algo no salía como él quería, y se negaba a hablar. Valeria, por su parte, era miedosa, se asustaba con los ruidos fuertes y se refugiaba detrás de María cuando alguien extraño entraba en la casa. María se sentía entre dos fuegos. ¿Cómo encontrar el enfoque adecuado para cada uno? ¿Cómo darles lo que ella misma nunca tuvo en su infancia? En el jardín de niños, los problemas comenzaron a surgir. Las maestras se quejaban de que Carlos peleaba, y Valeria estaba demasiado callada, no participaba en los juegos. En las juntas, otros padres miraban a María con desconfianza, como si fuera su culpa que sus niños no fueran normales.
Un par de rechazados, ¿qué más se puede esperar?, murmuraban a sus espaldas las mamás con abrigos caros. María permanecía en silencio, pero cada mirada, cada susurro la hería. De noche, se sumergía en libros sobre educación, tratando de entender qué debía hacer. El cansancio se acumulaba como una carga pesada, pero no podía rendirse. Veía cómo Carlos y Valeria se apoyaban el uno al otro, temiendo ser abandonados de nuevo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, Valeria despertó gritando, «¡Una pesadilla!». María corrió hacia ella, y la niña, sollozando, se aferró a su cuerpo. «Había un tío malo», susurraba. Él le gritaba a mamá, y luego ella lloraba. María acariciaba su cabello, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. Solo fue un sueño, cariño. Solo un sueño. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que no era solo un sueño. Esa memoria era real y aterradora, sobre algo que ocurrió en su vida pasada. Esa noche, María sintió por primera vez una furia hacia ese hombre desconocido que había hecho daño a su madre, hacia el destino que había roto la vida de esos niños, hacia el sistema que no pudo protegerlos. Desde ese momento, algo cambió. María dejó de dudar sobre su decisión. Se convirtió en madre no por sangre, sino por elección, por derecho de quien está lista para proteger, amar y luchar por esos niños hasta el último suspiro. Una tarde, María notó que los niños susurraban entre ellos en su habitación. Valeria abrazó a Carlos y dijo, «El abuelo nos va a encontrar». María se sorprendió. Nunca habían mencionado a un abuelo. Ella les preguntó suavemente sobre qué hablaban, pero Carlos frunció el ceño y se dio vuelta. Valeria, sin embargo, la miraba con una esperanza incomprensible. Esa misma tarde, un auto negro se detuvo frente al edificio. De él salió un hombre con traje, se presentó como abogado y dijo que quería hablar sobre los niños. María se alertó, pero lo dejó entrar. El hombre explicó que representaba los intereses de la Fundación Segundo Chance y que sabía sobre Carlos y Valeria. Resulta que tenían un familiar que quería ayudar. María escuchaba mientras apretaba la taza de té frío en sus manos, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Acaso alguien está reclamando a los niños? ¿Los van a quitar? Ese miedo era tan fuerte que apenas podía respirar. No tenemos intención de interferir en su familia, dijo el abogado, como si hubiera leído sus pensamientos. Al contrario, queremos ayudar material y psicológicamente. Los niños necesitan apoyo profesional para superar el trauma. María suspiró aliviada y decidió que debía aclararlo todo por sí misma. Al día siguiente, se inscribió con un psicólogo y comenzó a leer libros sobre trauma infantil. Necesitaba entender qué había detrás de las palabras de Valeria sobre el abuelo y del silencio de Carlos. ¿Quién era ese misterioso pariente y que lo conectaba con los niños? El abogado regresó una semana después. María esperaba ese encuentro con ansiedad, repasando mentalmente las docenas de preguntas que quería hacer. Carlos y Valeria se quedaron con la vecina del tercer piso, la única que ofreció su ayuda en lugar de juzgar. El hombre se sentó en el borde del sofá, rechazando el té, y pasó directamente al tema. Carlos y Valeria son los nietos de Gregorio Ivanovich Sebastianov, fundador de la Fundación Segundo Chance. Había perdido contacto con su hijo Antonio hace muchos años. Después, el abogado vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Gregorio Ivanovich vio el mismo reportaje que usted. Reconoció a los nietos, cuya existencia desconocía. María escuchaba, abrazándose a sí misma,
como si se protegiera del frío que comenzaba a expandirse en su interior. Así que los niños tienen un abuelo vivo, aparentemente rico, alguien que tiene muchas más posibilidades de darles una vida mejor que ella con su modesto salario de bibliotecaria. Él quiere llevárselos. Su voz tembló, traicionando su miedo. El abogado levantó la mano en un gesto tranquilizador. No, no, María. Gregorio Ivanovich respeta profundamente su decisión y le agradece lo que ha hecho por sus nietos. Solo quiere ayudar. La fundación ofrece apoyo integral, una niñera, un psicólogo infantil profesional, ayuda financiera para cubrir las necesidades de los niños. Y cuando llegará el momento de la educación, María permaneció en silencio, procesando lo que escuchaba. Su orgullo se oponía a la idea de aceptar ayuda externa. Estaba acostumbrada a hacerlo sola. Pero, ¿cómo podría negarle a los niños algo que mejoraría sus vidas solo por sus principios? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Claro, el abogado le extendió su tarjeta. Llame cuando esté lista para discutir los detalles. Esa noche, mientras acostaba a los niños, María preguntó con cautela, Valeria, ¿hablaste del abuelo? ¿Lo recuerdas? La niña se quedó quieta, abrazando más fuerte a su perro de peluche. Carlos, que estaba en la cama contigua, se sentó bruscamente, como si estuviera listo para intervenir y proteger a su hermana. Mamá nos lo dijo, respondió Valeria en voz baja. Dijo que tenemos un abuelo que vive en una gran casa con jardín, y que algún día él nos va a encontrar. Todo eso es mentira, interrumpió abruptamente Carlos. No hay abuelo, ni jardín. Valeria sollozó. Sí. Mamá mostró incluso una foto. ¿Y dónde está esa foto?, preguntó desafiante el niño. No la tiene, dijo Carlos. Te lo inventaste todo. Valeria rompió en llanto, y María la abrazó para consolarla. Esa conversación dejó más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba la foto que mencionó Valeria? ¿Por qué Carlos negaba la existencia del abuelo? A la mañana siguiente, María llamó al abogado y aceptó la ayuda. No por ella, sino por los niños. La niñera resultó ser una amable mujer de mediana edad llamada Tamara Nikolaevna. Ella venía 3 veces a la semana, ayudando con los quehaceres y cuidando a los niños mientras María trabajaba. Lo más importante era que tenía experiencia con niños problemáticos y sabía cómo acercarse a ellos. El psicólogo, un joven hombre de mirada atenta, trabajó con los niños tanto individualmente como juntos. Después de varias sesiones, invitó a María a conversar. Tus hijos han sufrido un trauma profundo, dijo él seriamente. No solo la pérdida de su madre, sino también, se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, la constante tensión antes de eso. Hay señales de que vivieron en un entorno de violencia doméstica. María se tapó la boca con la mano, ahogando un suspiro. Lo sospechaba, pero escuchar la confirmación era doloroso. Carlos asume el rol de protector, continuó el psicólogo. Él se siente responsable de su hermana, aunque aún es un niño. Y su agresividad es una forma de controlar la situación, para no convertirse nuevamente en una víctima. Valeria se ha refugiado en un mundo de fantasías, donde existe una figura salvadora, el abuelo. Pero el abuelo sí existe en realidad, dijo María en voz baja. Sí, y eso está bien, respondió el psicólogo. La realidad puede ayudar a sanar, pero se necesita tiempo y paciencia. Mucha paciencia, María. Con la llegada de la ayuda, María respiró más aliviada.
Carlos peleaba menos en la guardería y Valeria comenzó a sonreír a los desconocidos. Aún se mantenían el uno al otro como si todo el resto del mundo fuera una amenaza. Pero gradualmente, en sus ojos apareció algo nuevo, confianza. Un día, Valeria dibujó una casa con una cerca alta y dijo que allí vivía el abuelo. María entendió que su pasado era un enigma que aún tenía que resolver. Y la clave de ese enigma era el misterioso Gregorio Ivanovich, a quien aún no había visto. María sentía que su vida, que antes era vacía y gris, ahora se llenaba de sentido. Aún se cansaba, aún dudaba, pero cada noche, mientras acostaba a los niños, entendía que este era su camino, y no se apartaría de él, pase lo que pase. El pequeño departamento de la Avenida Revolución se había transformado. Ahora se oía la risa infantil, los juguetes estaban esparcidos por el suelo, y desde la cocina llegaba el olor a pastel de manzana. Valeria adoraba el pastel, y María había aprendido a hornearlo con la receta especial que Tamara Nikolaevna le dio. Los vecinos dejaron de susurrar a sus espaldas. Algunos incluso saludaban a María cuando la veían con los niños en el jardín. Y tía Valeria una vez trajo un frasco de mermelada de cereza para los niños. En la biblioteca también notaron los cambios. María se volvió más segura y energética. Propuso organizar un club de lectura infantil los sábados, y el director apoyó la idea. Así, otros niños comenzaron a entrar en su vida, y Carlos y Valeria tuvieron la oportunidad de interactuar con sus compañeros en un entorno seguro. Pero el evento más importante fue el recital en la guardería Campanita antes de Año Nuevo. Carlos y Valeria, vestidos con camisas blancas, debían leer un poema junto a otros niños. María vio su nerviosismo y preocupación. Tenían miedo de actuar frente al público, temían equivocarse, temían que se rieran de ellos. ¿Y si olvido las palabras?, preguntó ansiosa Valeria la noche anterior. Yo estaré en la primera fila, la tranquilizó María. Y si te olvidas, te lo diré. Pero no lo olvidarás, estoy segura. En el recital, María se quedó sin respirar mientras los niños actuaban. Sus voces temblaban, pero se mantenían firmes, y cuando terminó el número, María apenas podía contener las lágrimas de orgullo y emoción. Esto marca el cierre de un capítulo importante en la vida de María y los niños. Las dificultades no desaparecieron, pero su camino se aclaró, y con paciencia y amor, comenzó a llenar el vacío que existía en sus corazones. El evento de la mañana estaba llegando a su fin, y los niños ya comenzaban a dispersarse, cuando María de repente lo vio, al hombre con su suéter gris. No destacaba entre los otros padres, no era joven, con los hombros ligeramente encorvados y el cabello canoso que sobresalía de su gorro. Pero sus ojos, esos ojos estaban fijos en Carlos y Valeria, y en ellos brillaba algo profundo, algo tierno, que hizo que María contuviera la respiración. Los miraba como si viera en ellos un mundo entero, su mundo perdido, pero de repente recuperado. Cuando terminó la actuación, se levantó lentamente de su asiento y se acercó a ella. Sus pasos eran inseguros, como si temiera espantar ese momento. María se dio vuelta hacia él, y él susurró, casi en un suspiro, «Yo soy su abuelo». Su voz tembló, y María vio cómo las lágrimas recorrían sus mejillas arrugadas. No trató de ocultarlas, simplemente permaneció frente a ella, encorvado, con los ojos mojados, mirando alternativamente a ella y a los niños, que ahora jugaban con figuras de papel junto al escenario. «Me llamo Gregorio», añadió, secándose la cara con la manga de su suéter. «Gregorio Ivanovich Sebastianov». María no sabía qué decir. Asintió en silencio,
invitándole a sentarse. Él se sentó en la silla, suspirando pesadamente, y puso sus manos grandes, marcadas por el trabajo, sobre sus rodillas. Luego comenzó a hablar lentamente, con pausas, como si cada palabra tuviera que ser extraída de lo más profundo de su alma. Mi hijo Antonio, él fue mi luz, comenzó Gregorio, mirando hacia algún punto lejano. Lo crié solo después de que mi esposa falleciera. Tenía 5 años cuando ella se fue. Cáncer. Los médicos no pudieron hacer nada. Se quedó en silencio, apretando las manos en puños. Trabajé día y noche para darle todo, comida, ropa cálida, libros para la escuela. Pero fui estricto, demasiado estricto. Quería que creciera fuerte, para que no se rompiera, como yo lo hice después de su muerte. Volvió a callar, y María vio cómo sus dedos temblaban, como intentaba contener una nueva ola de lágrimas. Antonio era terco, continuó. Como Carlos. El mismo mirar, el mismo mentón. Pero yo no sabía cómo hablar con él. Siempre le pedía que me escuchara, que fuera mejor que todos. Él quería libertad, quería vivir a su manera. Y un día nos peleamos. Gregorio tragó con dificultad, como si un nudo se hubiera formado en su garganta. Tenía 19 años. Le dije que si no iba a vivir bajo mis reglas, se fuera. Y se fue. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control, y Gregorio se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera esconderse de esos recuerdos dolorosos. Pensé que volvería, dijo en voz baja. Pensé que pasaría una semana, un mes, y tocaría la puerta diciendo, papá, perdón. Pero no volvió. Supe después que se fue a otra ciudad, se casó. Y luego, alguien me dijo que empezó a beber. Gregorio levantó la mirada y sus ojos se posaron en Carlos, que en ese momento reía, mostrando a Valeria su figura de papel. Antonio murió hace 5 años, dijo, y su voz se rompió, se desmoronó. Ni siquiera sabía que tenía una familia, que tuvo hijos. Se dice que su esposa tampoco resistió, se fue poco después de él. Y estos niños, Carlos y Valeria, se quedaron solos. No lo sabía, lo juro, no lo sabía. María sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Imaginó a Gregorio, solo, con la carga de la culpa que había llevado todos esos años, y a Antonio, joven, perdido, que se fue de casa con un corazón lleno de rencor, y luego Carlos y Valeria, abandonados por el destino, pero aún aferrándose a la vida, al calor que casi nunca habían tenido. Vi el reportaje en la televisión, continuó Gregorio, secándose las lágrimas. Solo encendí las noticias, como siempre, y de repente lo vi. A Carlos. Era una copia de Antonio cuando era niño. La misma nariz, los mismos ojos. Casi me ahogué. Luego mostraron a Valeria, y supe, eran mis nietos. Perdí a mi hijo, pero el destino me dio la oportunidad de encontrarlos. Se quedó en silencio, mirando a María con gratitud y dolor. Gracias, dijo suavemente. Gracias por salvarlos, cuando yo no pude. María negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Ellos me salvaron a mí, susurró. Su voz tembló. Estaban sentados en la pequeña habitación detrás del escenario, donde los cuidadores solían guardar los accesorios del evento. Gregorio sacó un pañuelo del bolsillo, se secó la cara y le ofreció a María un té de termo que había traído consigo. Bebieron en silencio, mirando por la puerta entreabierta como Carlos y Valeria corrían alrededor del escenario,
riendo y discutiendo sobre cuál de los grullas de papel era la mejor. Yo hacía grullas de papel con Antonio cuando era niño, dijo Gregorio, y en su voz se percibía la amargura de esos recuerdos. Barquitos de madera, aviones de papel. María escuchaba, y su corazón se apretaba de ternura y tristeza. Ese hombre mayor, que había perdido a su hijo por su propia severidad, ahora veía en sus nietos la oportunidad de corregir un error antiguo. ¿Me permitirás verlos?, preguntó Gregorio, y en sus ojos brilló el temor al rechazo. Entiendo que no tengo derecho a exigirlo, pero, por supuesto, respondió suavemente María. Ellos deben conocer a su abuelo. Especialmente Valeria, ella siempre creyó que existías. Una sonrisa inesperada iluminó el rostro de Gregorio, haciéndolo parecer 10 años más joven. ¿De verdad ella me recuerda?, preguntó él. No exactamente, explicó María. Pero su mamá siempre nos hablaba de ti, de la casa con el jardín. Gregorio asintió, y en sus ojos volvieron a brillar las lágrimas. Sí, tengo una casa fuera de la ciudad, con un huerto de manzanas. Antonio solía jugar allí cuando era niño. Cuando llegó el momento de irse, Gregorio recogió la bolsa con los regalos que había traído para los niños y caminó hacia la salida con ellos. Caminaba junto a María, llevando las pesadas bolsas, mientras Carlos y Valeria corrían adelante, volviendo la vista hacia ellos de vez en cuando. María observaba esa escena, a los niños, a Gregorio, a su pequeña familia que recién comenzaba a formarse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba sola. Su soledad, su silencio, su vacío se disolvieron en ese momento, en esos pasos por la calle cubierta de nieve, en ese silencioso gracias que susurró para sí misma, mirando al hombre que se había convertido en una inesperada luz en su vida. «¿Ellos sabrán que eres su abuelo?», preguntó ella en voz baja. Gregorio dudó, observando a los niños correr por delante. «Mejor poco a poco», respondió él. «No quiero asustarlos. Que primero se acostumbren a mí. ¿Puedo ser simplemente un amigo de la familia?». En su voz había una incertidumbre, y María asintió. «Sí, será lo correcto. Con el tiempo, les contaremos todo». Cuando llegaron al portal, Carlos se detuvo, mirándolo con desconfianza. «¿Y tú quién eres?», preguntó directamente, como solo los niños saben hacerlo. «Soy un viejo amigo de tu mamá», respondió Gregorio. Y María notó lo suave y natural con que nombró a ella como la madre de esos niños. «Me llamo Gregorio Ivanovich. Pueden llamarme tío Grisa». Carlos siguió estudiándolo con la mirada, pero Valeria se acercó de repente y preguntó, «¿Sabes hacer grullas de papel?». Gregorio sonrió. «Sí, sé hacerlas. Y no solo grullas. Puedo enseñarte, si quieres». «Quiero», exclamó Valeria. Y por primera vez, María vio en sus ojos algo que había estado ausente por mucho tiempo. La alegría despreocupada de un niño. En casa, Gregorio extendió sobre la mesa los regalos, naranjas, chocolates, un nuevo libro con ilustraciones, y luego sacó una hoja de papel y comenzó a doblarla, explicando cada paso. Carlos fingió no interesarse, pero poco a poco se fue acercando, hasta que estuvo junto a Valeria, observando fascinado las manos de Gregorio. «Así es como se hace la grulla», dijo Gregorio al terminar el último movimiento. «Y si tiras un poco de la cola, hasta mueve las alas». Valeria aplaudió encantada, y Carlos, incapaz de resistir, extendió la mano. «¿Puedo intentarlo yo?», preguntó. María, que observaba esta escena desde la cocina, sintió como el nudo en su garganta se apretaba.
En ese momento entendió que, frente a ella, se estaba formando una verdadera familia, inesperada, nacida de los fragmentos de diferentes destinos, pero no por eso menos real. Esa noche, después de que Gregorio se fuera, Carlos se acercó a María y la abrazó. Simplemente, sin razón alguna. Mamá, ¿vendrá tío Grisa otra vez? Mamá. La palabra que María ya no esperaba escuchar, sonó tan natural, tan correcta, que las lágrimas se le escaparon de los ojos. Sí, querida, susurró, acomodando la manta. Él volverá. Ese encuentro lo cambió todo. Gregorio se convirtió en parte de sus vidas, de manera cuidadosa, gradual, sin imponerse, pero dejando claro que ya no se iría más. Este es el final de un capítulo crucial en la vida de María y los niños. La familia que comenzó a formarse en medio de las dificultades se vio transformada, y con la paciencia y el amor, comenzaron a sanar sus heridas. No los dejaré, como dejé a mi hijo alguna vez. Gregorio comenzó a venir más seguido. Primero una vez a la semana, luego 2, y finalmente casi todos los días. Aparecía en la puerta del departamento con bolsas de comida, libros nuevos o simples pero pensadas juguetes. Nunca llegaba con las manos vacías, pero lo más importante es que nunca llegaba tarde si prometía venir. Para los niños, que habían sufrido una traición, esta fiabilidad significaba más que todos los regalos del mundo. Era un severo frío de diciembre cuando Gregorio ofreció por primera vez ayuda con algo más serio. He arreglado un lugar en una sección deportiva para Carlos, le dijo Gregorio a María mientras ayudaba a organizar la comida en la cocina. En Dinamo. Un buen entrenador de la vieja escuela. Le enseñará disciplina, pero sin dureza. María se quedó paralizada con una lata de comida en las manos. Una sección deportiva. Pero eso. Se puso a calcular mentalmente los gastos y miró a Gregorio con incertidumbre. La fundación lo pagará, dijo él suavemente, entendiendo su preocupación. Para un niño de su edad es muy importante canalizar su energía, especialmente con su carácter. María asintió lentamente. Había notado que Carlos se sentía restringido en el régimen típico de la guardería, que necesitaba más movimiento, más retos. ¿Y Valeria?, preguntó ella. Para Valeria hay una academia de baile. Si le interesa, sonrió Gregorio. La vi moverse al ritmo de la música. Tiene una gracia natural. Eso era cierto. Valeria solía girar por la habitación cuando pensaba que nadie la veía. Ligera, como si intentara volar para escapar del peso de lo vivido. ¿Por qué hacen todo esto?, María preguntó de forma directa. La pregunta salió sin pensarlo, pero no se arrepintió. Necesitaban claridad. Gregorio no se sorprendió. Estoy tratando de redimir mi culpa, respondió de manera sencilla. Las arrugas en su rostro se hicieron más profundas de repente. Sus hombros se encorvaron ante Antonio, a quien no pudo salvar, ante estos niños que no encontró antes. Se quedó en silencio, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. En ese momento algo cambió entre ellos. La sinceridad de Gregorio, su disposición para reconocer sus errores y asumir la responsabilidad, tocó a María. En un mundo donde todos trataban de parecer mejores de lo que eran, esa sinceridad era algo raro. No es su culpa, dijo ella en voz baja. Usted no podía saber. Si podía, cortó Gregorio. Debía haber buscado. Debía haber encontrado una forma de hacer las paces con Antonio antes de que fuera demasiado tarde.
En ese momento Carlos irrumpió en la cocina, interrumpiendo la conversación. Sus ojos brillaban con una emoción inusual. «Tío Grisa, ¿es cierto que construiste una casa tú solo? Tamara Nikolaevna dice que tienes manos de oro». Gregorio sonrió y los años parecieron desvanecerse de su rostro. «No completamente solo, claro, pero hice muchas cosas con mis propias manos». «¿Quieres que te enseñe alguna vez?» «Quiero», exclamó Carlos. ¿Puedo construir yo también? Claro, empecemos con algo pequeño. Asterisco, ¿qué tal una casita para los pájaros para la primavera? Carlos sonrió ampliamente. María los observaba, sintiendo una calidez que se expandía por dentro. Esta conversación, tan sencilla y cotidiana, significaba más para Carlos de lo que cualquier extraño podría imaginar. El niño nunca tuvo un ejemplo masculino. Nadie le enseñó habilidades prácticas de hombre, como trabajar con las manos y crear algo útil. El invierno lentamente cedió ante el avance de la primavera. La vida de la familia comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Continuaron trabajando con la fundación. Los niños seguían con sus sesiones con el psicólogo, y la niñera le daba a María algo de tiempo para sí misma. Empezó a leer libros nuevamente, pero ahora con un sentimiento diferente, no como un refugio de la realidad, sino como una forma de enriquecer la vida que ahora era real. María se daba cuenta con más frecuencia de que Gregorio no solo se había convertido en un ayudante. Se había convertido en su apoyo en los días difíciles, cuando Carlos se enfermó con gripe y se retorcía de fiebre, cuando Valeria lloraba por una pesadilla, cuando surgían problemas en el trabajo. Él no prometía milagros, pero su presencia le daba confianza. Lo que antes le parecía debilidad, su vida tranquila, su soledad, su incapacidad para defenderse, ahora se había transformado en una fuerza. Su capacidad para escuchar, su paciencia, su disposición a esperar a que el niño asustado diera el primer paso hacia ella. Todo eso resultó ser exactamente lo que Carlos y Valeria necesitaban. Pasaron los meses. Llegó el día en que Valeria llamó a Gregorio abuelo. Fue algo espontáneo. Durante el almuerzo de domingo, él trajo pan fresco de la panadería, y la niña, al tomar un trozo, dijo, «Gracias, abuelo». La habitación pareció congelarse. Carlos se tensó, apretando el tenedor. María contuvo la respiración. ¿Y Gregorio? Gregorio se quedó inmóvil, sin llevarse la taza a la boca. En sus ojos brillaron las lágrimas, pero rápidamente parpadeó, alejándolas. «De nada, pajarita», dijo con ternura, sin tratar de ocultarlo. Después de este incidente, finalmente le contaron a los niños la verdad, claro, de una forma que pudieran comprender. Les contaron que Gregorio, su abuelo, el padre de su papá, había estado buscando durante mucho tiempo, pero solo los había encontrado ahora. «¿Y dónde está papá?», preguntó Carlos. Y en su voz sonaba el dolor que normalmente escondía bajo la agresión. «Papá murió», respondió Gregorio en voz baja. «Estaba muy enfermo. Golpeaba a mamá», dijo de repente el niño, bebía, gritaba, tiraba cosas. Valeria comenzó a llorar, y Gregorio palideció como si el golpe lo hubiera alcanzado a él. María rápidamente abrazó a los niños, tratando de protegerlos del peso de esos recuerdos. «Fue una enfermedad», dijo Gregorio finalmente. «Una enfermedad terrible. No siempre fue así». «Lo odio», dijo Carlos con vehemencia. Gregorio no discutió ni intentó convencerlos. Simplemente se sentó junto al niño y le puso la mano en el hombro. «Tienes derecho a sentir eso»,
Carlos, y a cualquier otro sentimiento. Pero recuerda, pase lo que pase, María y yo siempre estaremos aquí. Siempre. Unos días después, mientras revisaba los cajones de un viejo armario, Gregorio encontró una fotografía, ya descolorida con los bordes doblados. En ella aparecía un hombre joven con una sonrisa, similar a la sonrisa de Carlos, y una mujer joven con el cabello largo y rubio. «Estos son tus padres», dijo Gregorio, mostrándole la foto a los niños. Hace mucho, cuando se conocieron, eran felices. Valeria observó la foto durante un largo rato, y luego la colocó cuidadosamente bajo la almohada. Carlos se negó a mirarla, pero María notó cómo, más tarde, cuando pensaba que nadie lo veía, la sacó de debajo de la almohada de su hermana y se quedó mirando el rostro de su padre. Los compañeros de trabajo en la biblioteca notaron el cambio en María. Ya no se susurraban a sus espaldas, ahora preguntaban, ¿cómo están los niños? ¿Cuándo los traerás a una excursión? En su mesa aparecieron dibujos con la inscripción para nuestra mamá. Los vecinos también cambiaron de tono. Algunos traían dulces o ofrecían ayuda con los niños. Incluso la tía Valeria, siempre molesta, una vez ofreció manzanas de su jardín a Carlos y Valeria. Por las noches, Gregorio solía pasar con pan y dulces. Se sentaban en la cocina, tomaban té y hablaban de lo cotidiano, de los nuevos libros en la biblioteca, de cómo Carlos progresaba en la sección deportiva, de los dibujos de Valeria, que el profesor de arte elogiaba, y de un futuro que ya no parecía aterrador. Una noche, cuando los niños ya dormían, María preguntó, ¿nunca han pensado en casarse nuevamente? Después de la muerte de su esposa, Gregorio giró pensativo la taza en sus manos. Lo pensé, incluso intenté algunas veces. Pero siempre la comparaba. Nadie podría ocupar su lugar en mi memoria. Y luego, el trabajo, la fundación. Así que me quedé solo. Miró a María con una inesperada apertura. ¿Y tú después del divorcio? Ni siquiera lo pensé, dijo ella, sacudiendo la cabeza. La confianza se rompió. ¿Y quién querría a alguien como yo? Una bibliotecaria con 2 hijos adoptivos. Cualquiera que vea tu fuerza, respondió Gregorio. María levantó una ceja, sorprendida. ¿Fuerza en mí? Exactamente. No cualquiera se atreve a aceptar a niños ajenos, y con una historia tan difícil. No cualquiera aguanta el juicio de los demás, las noches en vela, los días agotadores. Y tú no solo lo soportaste, cambiaste sus vidas y la tuya. María no encontró palabras para responder. Nadie, nunca, le había dicho algo así. Nadie la había visto no solo como una mujer cumpliendo su rol, sino como una persona con una gran fortaleza interior. Esa misma noche sucedió algo inesperado. Al despedirse en la puerta, Gregorio tocó suavemente su mano, como si fuera por accidente, y dijo, «Estoy agradecido con el destino por habernos reunido, a todos nosotros». Y en sus ojos brilló algo que hizo que el corazón de María se estremeciera. Había dejado de pensar en la posibilidad de encontrar felicidad personal, en una nueva relación, pero en ese momento se sintió no solo como la madre de 2 niños, no solo como bibliotecaria o tutora, sino como una mujer. En primavera, Gregorio propuso pasar el fin de semana fuera de la ciudad, en la misma casa con el huerto de manzanas de la que Valeria recordaba los relatos de su madre. «El aire fresco les hará bien», dijo él. «Y a ti también, María, te vendrá bien un descanso de la ciudad». La casa resultó ser más pequeña de lo que María imaginaba, pero muy acogedora. De madera,
con molduras talladas, con un amplio porche que daba al jardín, donde ya florecían los manzanos. Carlos inmediatamente exploró cada rincón, y Valeria descubrió con entusiasmo un viejo columpio entre dos árboles. Yo mismo los colgué cuando Antonio tenía 6 años, dijo Gregorio en voz baja a María. Y siguen aguantando hasta ahora. Por la tarde, encendieron una pequeña fogata en el patio y asaron pan en varas. Carlos, normalmente precavido, se sonrojó de emoción y comenzó a hablar sin parar sobre los insectos que había encontrado en el jardín. Valeria, abrazada a María, miraba las estrellas y hacía preguntas interminables sobre el espacio. Tal vez quiera ser astrónoma, sonrió Gregorio, mirando a la niña con evidente orgullo. Cuando finalmente los niños se durmieron en la pequeña habitación del segundo piso, María salió al porche y encontró a Gregorio sentado en una vieja silla de mimbre, mirando el jardín oscuro. Hoy, por primera vez en muchos años, sentí que esta casa vuelve a estar viva, dijo, sin volverse. Escucharon la risa de Carlos. Era la misma risa que Antonio tenía a su edad. Elena se sentó a su lado, envolviéndose con una manta. Aquí está bien. Tranquilo, dijo ella. Gregorio dudó un momento, eligiendo las palabras. Tal vez deberían mudarse aquí los tres. La casa es grande, hay espacio suficiente. Los niños necesitan aire, espacio. Y tú podrías trabajar en la biblioteca local, justo están buscando un especialista. Elena no respondió de inmediato. La propuesta fue inesperada, pero, de alguna manera extraña, no le pareció ajena ni aterradora, como si una parte de ella ya estuviera preparada para este giro. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Dónde vivirías tú? Podría quedarme en el apartamento de la ciudad, pero... Se volvió hacia ella, y a la luz de la luna su rostro parecía más joven, más suave. Me gustaría estar cerca de los niños y de ti, si me lo permites. En sus palabras no había una declaración directa, pero Elena sintió cómo se tendía entre ellos un hilo invisible de comprensión. Ambos habían sido heridos por la vida. Ambos habían perdido la fe en el amor y la felicidad, pero quizás por eso podían entenderse sin necesidad de palabras. Lo pensaré, dijo en voz baja, pero su tono no era de rechazo, sino más bien una promesa. El verano llegó de manera casi imperceptible, trayendo consigo nuevos cambios. Con la ayuda de la Fundación y Gregorio, Elena se mudó a una casa con jardín en el pueblo de Nueva Zarechenka. No fue inmediato, fue un proceso gradual, primero los fines de semana, luego una semana, y al final decidió mudarse por completo. Le daba pena dejar la biblioteca de la ciudad, pero encontró trabajo en la biblioteca local, y la vida en el campo ofrecía a los niños algo que la ciudad no podía darles: libertad. En el jardín crecían los manzanos que tanto le gustaban a Sonia, y había una vieja mesa de madera en la que solían reunirse todos juntos. Gregorio vivía en una dependencia, manteniendo una distancia delicada, pero siempre cerca, ayudando con las tareas domésticas, jugando con los niños, resolviendo las infinitas cuestiones cotidianas. Una de esas tardes cálidas de verano, cuando los niños ya dormían arriba, Elena y Gregorio estaban sentados en la veranda, mirando la puesta de sol. El aire estaba impregnado del olor a hierba cortada y manzanas. Hoy Carlos me preguntó por qué no vivo en la casa principal, dijo Gregorio de repente. Dijo que se sentiría más tranquilo si todos estuviéramos bajo el mismo techo. Elena sonrió. A pesar de su carácter cerrado, Carlos se estaba volviendo cada vez más directo en expresar sus sentimientos. ¿Y qué le respondiste? Que la decisión debía tomarla tú.
Por primera vez, él pasó al tú, y sonó tan natural, como si siempre lo hubieran hecho. Elena, sé que no somos jóvenes para el romance, pero podríamos intentar ser una familia, una verdadera familia, por los niños y tal vez, por nosotros mismos. No intentó arrodillarse ni hacer grandes gestos, simplemente cubrió su mano con la suya, cálida y áspera por el trabajo, y la miró a los ojos. Y Elena, la mujer que hace 3 años pensaba que su vida había terminado, que temía el futuro y no creía en la felicidad, respondió suavemente, sí. En esa palabra sencilla estaba el resultado de un largo camino desde la soledad hasta la plenitud de la vida familiar. Un camino que comenzó con un reportaje en la televisión y llevó hasta una casa con un jardín de manzanos, donde 4 destinos rotos se unieron en una sola historia, la historia de una familia nacida a pesar de todas las expectativas. 10 años pasaron como un solo instante. El pequeño departamento en la Avenida Revolución ya era cosa del pasado, al igual que las noches solitarias de Elena con un libro junto a la ventana. Sus vidas cambiaron por completo después de su boda con Gregorio. La casa con jardín en el pueblo de Nueva Zarechenka se convirtió en un verdadero nido familiar, donde cada rincón guardaba su propia historia. Los surcos en las escaleras de madera de la veranda, causados por la bicicleta de Carlos, las marcas del crecimiento de los niños en el marco de la puerta de la cocina, las manchas de colores en el suelo del ático, donde Sonia montó su primer taller de arte. La vida seguía su curso. La primavera se sucedía con el calor del verano, el otoño teñía el jardín con colores rojizos. El invierno cubría la casa con un manto de nieve suave, mientras la familia crecía junto a los manzanos que Gregorio y Carlos plantaban cada primavera. Tu árbol ya es más alto que tú, le decía Gregorio a Carlos, de 15 años, mientras se encontraba junto a un joven manzano. ¿Recuerdas cómo plantamos este árbol el día de tu 10º cumpleaños? Carlos asentía, colocando la mano sobre el tronco. Se había convertido en un joven fuerte y alto, sorprendentemente parecido a su abuelo, no solo en su apariencia, sino también en su carácter, sólido, callado, con un núcleo interior que todos a su alrededor podían sentir. En la escuela del pueblo de Nueva Zarechenka, a la que se mudaron, Carlos rápidamente se convirtió en el líder no oficial de la clase, no el más ruidoso, pero sí el que todos escuchaban. Era un buen estudiante, especialmente interesado en las matemáticas y la física, y soñaba con convertirse en ingeniero, como su abuelo cuando era joven. Quiero construir un puente, dijo una noche durante la cena. Un gran puente sobre el río cerca de las colinas empinadas. Los niños del pueblo tienen que hacer un gran rodeo para llegar a la escuela. Sonia se rió entonces. Siempre has sido práctico. Mejor construye algo bonito, como una torre de observación en la colina o una fuente en la plaza. Sonia había crecido en una verdadera belleza. Sus finas trenzas se habían convertido en largos cabellos ondulados del color del trigo maduro. La naturaleza artística de Sonia se manifestaba en todo. Dibujaba, bailaba en la Casa de la Cultura local y escribía poemas que se publicaban en el periódico del distrito. En la escuela la querían por su apertura, por su disposición a ayudar, por su habilidad para ver lo hermoso, incluso en las cosas más cotidianas. Yo quiero publicar un libro, decía mientras giraba por la habitación con un vestido hecho a mano. Con mis poemas y dibujos, y para que todos los niños que se sientan tristes puedan leerlo y se sientan mejor. Elena escuchaba sus sueños con una tranquila orgullo. Cada vez que miraba a los niños, se seguía sorprendiendo de cómo aquellos niños asustados y cerrados se habían convertido en adolescentes tan seguros y decididos. En la escuela los respetaban. Por la noche,
Después de que los niños se acostaron y la casa quedó en silencio, María se sentó en el viejo escritorio. Frente a ella estaba el cuaderno con tapas de cuero, el mismo donde Gregorio alguna vez anotó sus pensamientos y planes para la fundación. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir: Gregorio, no sé si me escuchas ahora, pero debo darte las gracias. Hace 10 años nos encontraste, a mí, a Carlos, a Sonia, nota, asumiendo que Valeria adoptó o prefiere el nombre Sonia con el tiempo, como sugiere el texto posterior. Nos diste no solo ayuda, nos diste una familia. Estuviste a mi lado cuando dudaba, cuando estaba cansada, cuando temía no poder manejarlo. Me enseñaste a creer en mí misma, y a los niños a creer en la bondad y la justicia. Te veo en ellos cada día. En la terquedad de Carlos, en la naturaleza soñadora de Sonia, en su fuerza de espíritu, que heredaron de ti. Te fuiste, pero nos dejaste tanto que nunca podré agradecértelo del todo. Gracias por encontrarme. Gracias por estar con nosotros. Cerró el cuaderno, se secó las lágrimas y miró los dibujos de los niños colgados en la pared. Allí estaba su familia, María, Carlos, Sonia y Gregorio, dibujado con una gran sonrisa. No esa sonrisa cortés y contenida con la que sonreía a los extraños, sino una abierta, sincera, destinada solo para ellos, su familia. La tristeza no desapareció de inmediato. Esas heridas no sanan rápidamente. Pero la vida continuaba. Carlos y Sonia volvieron a la escuela, María a la biblioteca. Hablaban a menudo de Gregorio, recordando sus bromas, sus historias, sus sabios consejos. La fundación que él creó, Segundo Chance, seguía funcionando, y María decidió asumir parte de sus responsabilidades, ayudar a otras familias como alguna vez la ayudaron a ella. Esto le daba fuerzas, una sensación de conexión con Gregorio, la continuación de su obra. Carlos dijo una vez: el abuelo querría que fuéramos fuertes. Y lo eran. Ingresó en la universidad en la Facultad de Ingeniería, obtuvo una beca y se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Y Sonia comenzó a preparar su primera exposición de dibujos, retratos de niños de orfanatos, obras conmovedoras que hacían reflexionar sobre el destino de aquellos que quedaron sin amor parental. María miraba a sus hijos y comprendía que Gregorio les había dejado no solo recuerdos, sino también la fuerza para seguir adelante, para construir sus vidas sobre el sólido fundamento del amor y el apoyo mutuo. Cada otoño plantaban nuevos manzanos en el jardín en su honor. Y cada vez que el viento susurraba entre las hojas, María sentía que él estaba cerca, alegrándose silenciosamente por ellos, por su causa común, por su familia. Su vida, que comenzó en la soledad, se había llenado gracias a los niños, gracias a Gregorio, gracias al amor que todos compartieron. A veces, revisando viejas fotografías, se preguntaba: ¿qué habría pasado si esa noche no hubiera encendido el televisor, si no hubiera visto el reportaje, si hubiera callado, si no hubiera marcado el número de los servicios de adopción? Pero el destino lo dispuso de otra manera. Una tarde de otoño, un reportaje casual, una pequeña decisión, y toda una vida cambió. No solo su vida, sino las vidas de Carlos, Sonia, Gregorio, y ahora las vidas de otros niños a quienes ayudaba la Fundación Segundo Chance. A veces, los giros más importantes del destino comienzan con algo pequeño, con un paso hacia lo desconocido, con una decisión tomada con el corazón, no con la razón. Tiempo atrás, María se consideraba débil, invisible, incapaz de actos decisivos. La vida demostró lo contrario.
En su sencilla historia, alejada de hazañas y logros resonantes, estaba aquello sobre lo que escribían los grandes libros que llenaban los estantes de su biblioteca, el coraje de ser uno mismo, la valentía de amar a pesar del miedo a la pérdida, y la fuerza para levantar a otros, incluso cuando apenas te sostienes en pie. Por las noches, cuando los niños ya dormían, a menudo se sentaba en el jardín bajo los manzanos y pensaba que lo más hermoso de la vida es su imprevisibilidad. Cómo puede dar un giro cuando menos lo esperas. Como del dolor puede nacer la felicidad, como de un encuentro casual puede surgir todo un nuevo universo de amor. Dicen que el tiempo cura, pero hay heridas que no cicatrizan por completo. Se convierten en parte de ti, cambian tu forma de andar, te hacen ver el mundo de otra manera. La primavera después de la partida de Gregorio fue fría y prolongada. Los manzanos del jardín tardaron en florecer, como si también lloraran al hombre que los plantó. Cuando finalmente aparecieron las primeras y tímidas flores, María pasaba horas sentada en la veranda, observando el despertar del jardín. A veces se le unía a Carlos, se sentaba a su lado en silencio, y con un gesto familiar le colocaba una manta sobre los hombros. No hablaban de la pérdida, hablaban de asuntos cotidianos, de sus estudios, del futuro. Pero Gregorio estaba presente de forma invisible en cada pausa, en cada palabra no dicha. La primera prueba real llegó con los documentos. Resultó que Gregorio había dejado un testamento, legando la casa y una parte significativa de su patrimonio a ellos, María, Carlos y Sonia. Pero para María, más importante que los papeles fue encontrar en la caja fuerte una vieja libreta con páginas descoloridas. Comenzando una nueva vida, había escrito Gregorio Ivanovich 10 años atrás, el día que vio por primera vez a sus nietos en el festival de la guardería Campanita. Hoy encontré lo que perdí por mi propia estupidez, una familia. No me conocen, pero estaré cerca, y quizás algún día crean que nunca los abandonaré. Estas sencillas líneas, escritas con letra firme pero notablemente temblorosa, le contaron a María más sobre Gregorio que años de vida juntos. El hombre, acostumbrado a guardárselo todo, confió al papel lo que no podía expresar con palabras, el miedo a ser rechazado, la esperanza de una segunda oportunidad, el amor inconmensurable por los nietos que apenas conocía. María decidió que los niños debían leer esas notas. Ya eran lo suficientemente mayores para comprender la complejidad de las relaciones humanas, el dolor de la elección, el precio de los errores. Sonia lloró al leer las primeras páginas, luego se calmó, sumergiéndose en el mundo de los pensamientos de su abuelo. Carlos se mantuvo firme, como siempre, pero palideció al llegar a las anotaciones sobre su padre. Veo a Antonio en cada gesto de Carlos, escribía Gregorio. La misma terquedad, la misma franqueza. Pero en el chico hay una luz que mi hijo perdió demasiado pronto. Quizás gracias a María. Ella les da lo que yo no supe darle a Antonio, el derecho a ser ellos mismos. Él quería a papá, dijo Carlos en voz baja, dejando la libreta a un lado, a pesar de todo. Y a ti, añadió Sonia, abrazando a su hermano. Más que a nada en el mundo. Esas anotaciones se convirtieron en un puente entre el pasado y el presente. Ayudaron a los niños a ver en Gregorio no solo a un abuelo bueno, sino a un hombre complejo con sus propias heridas y errores, que encontró en sí mismo la fuerza para empezar de nuevo. La Fundación Segundo Chance se convirtió para María en una forma de mantener el vínculo con Gregorio. 3 veces por semana viajaba al centro regional, donde estaba la oficina, y se sumergía en el trabajo, asesoraba a padres adoptivos, ayudaba con la documentación, organizaba apoyo psicológico para familias en crisis.
Habla usted como alguien que ha pasado por esto, le dijo una vez una joven con el rostro demacrado por el insomnio. En sus manos sostenía la fotografía de un niño de un orfanato, un niño con una mirada cautelosa y labios obstinadamente apretados. Tengo miedo de no poder manejarlo. ¿De derrumbarme? Claro que tiene miedo, respondió María suavemente. Es normal. Sería aterrador si no tuviera miedo. La mujer la miró sorprendida. Pero entonces, ¿cómo? ¿Entiende? María buscó las palabras, recordando su propio camino. No se trata de no tener miedo. Se trata de actuar a pesar del miedo, cada día, poco a poco. Y un día mirará hacia atrás y se dará cuenta de que ha construido algo con lo que ni siquiera soñaba. No eran solo palabras bonitas para tranquilizar. Era su propia verdad, forjada a través de años de dudas, errores, pequeñas victorias y grandes decepciones. La verdad sobre que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de vivir plenamente a pesar de él. El trabajo en la fundación no solo traía satisfacción moral. Al ver cuántos niños todavía esperaban una familia, María consideró ampliar la suya. Carlos ya estaba en la universidad. Volvía a casa solo los fines de semana, Sonia estaba terminando la escuela. La casa empezaba a sentirse vacía. ¿Qué piensas de un nuevo niño?, le preguntó a Sonia una noche mientras revisaban viejas fotos. Sonia se quedó pensativa, jugueteando con un mechón de pelo. Un gesto que había adoptado de Gregorio. ¿Quieres adoptar a alguien más? Quizás, respondió María con cautela. Me parece que nuestra casa es demasiado grande para nosotros tres, especialmente cuando tú también te vayas a estudiar. Sonia apoyó la cabeza en su hombro. Ese peso cálido y familiar que María había aprendido a valorar más que todos los tesoros del mundo. Creo que al abuelo le habría gustado, dijo simplemente. Y a mí también. En esa conversación no se tomó una decisión final, pero la semilla quedó sembrada. Quizás su historia continuaría con un nuevo niño, que ahora mismo, en este preciso instante, esperaba en algún orfanato a su verdadera familia. La universidad cambió a Carlos. Se volvió aún más concentrado, pero apareció una nueva seguridad en sus gestos, en su forma de hablar. Cuando venía a casa, traía planos, bocetos, maquetas. Su cabeza estaba llena de ideas que ansiaba llevar a cabo. Mira, mamá. Desplegó sobre la mesa un enorme plano. Es el proyecto del puente sobre el río Rápido, o simplemente el río. ¿Recuerdas que hablé de él en la escuela? El profesor dijo que la idea es prometedora, que se podría proponer al ayuntamiento. María miraba el plano, el rostro emocionado de su hijo, y veía en él tanto a aquel niño testarudo de 5 años que una vez apretaba un oso de peluche desgastado, sin querer mirar a los ojos a los extraños, como al joven de carácter firme y corazón abierto en el que se había convertido. El abuelo estaría orgulloso de ti, dijo ella en voz baja. Carlos asintió, tragando saliva. Lo sé. Cada vez que dudo, pienso en qué diría él. Sonia eligió otro camino. La aceptaron en el Instituto de Arte, en la especialidad de gráfica. Sus dibujos, conmovedores, llenos de luz interior incluso en los temas más oscuros, llamaron la atención del comité de admisiones. Quiero crear una serie de ilustraciones para niños de orfanatos, contaba ella, mostrándole a María sus bocetos, para que se vean a sí mismos como héroes de historias, para que sepan que su vida también puede ser un cuento de hadas. En esas palabras, María escuchaba el eco de sus propios pensamientos, de sus esperanzas.
Les había dado a los niños un hogar, amor, una familia, y ahora ellos llevaban eso adelante, cada uno a su manera, continuando la obra iniciada por ella y Gregorio. Ese otoño, un año y medio después de la partida de Gregorio Ivanovich, se reunieron en el jardín toda la familia, María, Carlos, Sonia, vecinos, amigos, colegas de la Fundación Segundo Chance. La ocasión era especial. En el huerto de manzanos, por primera vez maduraron los frutos del árbol que Gregorio había plantado poco antes de morir. Por la vida, dijo Carlos, levantando un vaso de jugo de manzana. Por aquello que continúa a pesar de todo. Las manzanas de ese árbol resultaron ser especiales, dulces, con una ligera acidez, jugosas. Gregorio siempre decía que cada manzano tiene su propio carácter, y este resultó ser como él, generoso, con raíces fuertes, dispuesto a dar frutos incluso con mal tiempo. Por la noche, cuando los invitados se fueron, María se quedó sentada largo rato bajo ese mismo árbol. El aire otoñal era transparente, lleno del olor a manzanas maduras y hierba marchita. Alto en el cielo brillaban las primeras estrellas. En momentos así, sentía la presencia de Gregorio de manera especialmente aguda, no como un fantasma del pasado, sino como parte de la esencia misma de ese lugar, de esa familia, de esa vida que ahora se desarrollaba según un nuevo guión. Hubo un tiempo en que su mundo se limitaba a un pequeño apartamento y a la biblioteca. Ahora abarcaba tantos destinos, tantas historias, las historias de sus hijos, de los niños a los que ayudaba la fundación, de las familias que se habían encontrado gracias a su trabajo. La pérdida de Gregorio no borró todo eso, al contrario, lo hizo más brillante, más significativo, más valioso. Como si su partida les hubiera recordado a todos la fragilidad y el valor de cada día, de cada sonrisa, de cada «te quiero», dicho a tiempo. 3 años después de la partida de Gregorio, llegó una solicitud inusual a la Fundación Segundo Chance. Una joven periodista de una publicación regional quería hacer una serie de reportajes sobre familias adoptivas. No solo estadísticas o informes oficiales, sino historias humanas reales. La gente debe ver no solo los problemas, sino también los finales felices, dijo al reunirse con María. Y su historia me parece especial. María dudó. Nunca había buscado la publicidad, no consideraba su camino como algo excepcional, pero luego pensó en aquellas mujeres y hombres que quizás ahora se encontraban en la misma encrucijada que ella años atrás, en aquellos que escuchaban una voz interior llamándolos a dar un hogar a un niño, pero temían dar el paso. De acuerdo, asintió ella. Pero solo si los niños están de acuerdo. Carlos y Sonia no solo aceptaron, sino que participaron activamente en el proyecto. Hablaron ante la cámara abiertamente, sin adornos, sobre los miedos de los niños pequeños que se quedan sin padres, sobre las dificultades de adaptación, sobre las pesadillas que los persiguieron durante años, sobre la curación gradual, sobre el amor que es más fuerte que los lazos de sangre. Nuestra mamá nos eligió, dijo Sonia, mirando directamente a la cámara. Y nosotros la elegimos a ella. Y eso hace que nuestro vínculo sea especial. Cuando se publicó el reportaje, la fundación recibió una oleada de llamadas, de posibles adoptantes, de personas que querían ayudar económicamente o como voluntarios, de gente simplemente conmovida por su historia. Una llamada sorprendió especialmente a María. Una mujer mayor, con la voz ronca por la emoción, se presentó como prima hermana de Gregorio. Perdí el contacto con él hace muchos años, cuando me mudé al lejano oriente. Y ahora vi el artículo, la fotografía. Esos son nuestros ojos, los de los Sebastianov. Y esa niña,
Sonia, se parece tanto a su madre de joven. Así apareció en sus vidas la tía Nadezhda, la última de la generación mayor de los Sebastianov, guardiana de historias familiares y fotografías. Vino a pasar todo el verano con ellos, y la casa se llenó de relatos sobre los antepasados de Carlos y Sonia, pescadores, constructores, maestros, gente de destinos diversos pero de carácter similar, testarudo. Para los niños, estas historias se convirtieron en un hilo que los conectaba no solo con Gregorio, sino también con un pasado más lejano, dándoles algo que a menudo falta en los niños adoptados, la sensación de raíces, de pertenencia a una larga cadena de generaciones. Y María pensaba cada vez más en el asombroso mosaico que una mano invisible del destino había creado con los fragmentos de sus vidas. En como un reportaje de televisión casual la llevó a un orfanato, como su decisión de adoptar a 2 niños la llevó al encuentro con Gregorio, dándoles a ambos una segunda oportunidad para tener una familia. Como su pérdida compartida no destruyó lo que habían creado, sino que lo fortaleció. La vida no se volvía más fácil con los años, se volvía más profunda. Aparecían nuevas alegrías y nuevas penas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Pero en su centro siempre permanecía aquello que María encontró una vez en los ojos de 2 niños asustados, el amor más fuerte que el miedo, la lealtad que no requiere parentesco de sangre. Una familia creada no por obligación, sino por elección del corazón. Cada otoño, cuando las manzanas maduraban en el jardín, María las recogía en una gran cesta. Una parte era para mermeladas y compotas. Otra parte la repartían entre vecinos y amigos. Y llevaba algunas de las frutas más hermosas a la tumba de Gregorio, una simple ofrenda al hombre que les enseñó a todos lo más importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para abrir el corazón, nunca es tarde para convertirse en familia. Y cada vez, volviendo a casa por el sendero a través del huerto de manzanos, pensaba en la extraña paradoja de la vida: a veces hay que pasar por la soledad para apreciar verdaderamente la cercanía. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. A veces, las pruebas más duras conducen a la mayor felicidad. El destino nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos, decía Gregorio. Y mirando los manzanos plantados por sus manos, la casa llena de su recuerdo, la vida que continuaba gracias a su amor, María sabía que él tenía razón. Queridos amigos, la historia de María y su familia nos ha conmovido profundamente. ¿Con qué frecuencia nos da el destino la oportunidad de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de otras personas? Todos podemos ser la salvación de alguien, incluso cuando nosotros mismos necesitamos ser salvados. ¿Qué fue lo que más les conmovió de esta historia? ¿Qué momento les gustaría compartir con sus seres queridos? Escriban su opinión en los comentarios. Valoramos cada respuesta. Si esta historia resonó en su corazón, denle me gusta y compártanla con sus amigos. Quizás a alguien esta historia le dé fuerzas para dar un paso que cambie el destino de otra persona. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre cómo personas comunes realizan actos extraordinarios. Y no olviden escribir desde qué ciudad nos ven.